Siento una voz que me dice, acúsate, que te están velando. Siento una voz que me dice, agáchate, que te están tirando. Las protestas no sirven casi para nada porque ¿qué? No soluciona nada agarrando a piedra los Transmilenios, destrozando las cosas. Yo creo que esa no es la solución. Creo que nosotros, sobre todo la juventud, tenemos el derecho de salir a las calles y exigir, vuelvo y repito, nuestros derechos. En este caso, lo que está pasando ahorita con la universidad pública creo que es necesario y exigir lo que nos corresponde. Creo que poco a poco podemos hacer cambiar que esta sociedad y este país surja o crezca de alguna manera cambiando el chip. Bienvenidos a Izquierda TV, el espacio audiovisual de la revista Izquierda. El día de hoy vamos a hablar del tema de las perspectivas de movilización hacia el año 2019 y para esta conversación estamos con Uber Ballesteros, director del Departamento de Organización de la CUT y miembro de la dirección del Partido FARC. Cristian Hurtado, secretario político de la Juventud Rebelde, y Donka, que es activista política, profesora universitaria y miembro de Fuerza Común. Para empezar esta conversación queremos hablar un poco de lo que ha significado la segunda década de los 2000 frente al tema de movilización. Particularmente vamos a empezar, con el primer momento de movilización que fue el de la MANE. ¿Qué significó la MANE como movimiento, como forma de articulación de los estudiantes? Muchas gracias. Saludo a Uwe, a Donka, a Marcela. En particular con respecto a este periodo de la MANE, yo creo que hay un antecedente que marca mucho lo que fue la MANE y lo que es toda la década de movilización que se inicia allí. Y es en el año 2010 el surgimiento de la Marcha Patriótica y del Congreso de los Pueblos, porque va a representar nuevas formas de agrupación, nuevos ejercicios de disputa del poder y una dinámica de combinación entre las reivindicaciones sociales con una perspectiva de clave de el poder. ¿Por qué es importante esto? Porque la MANE recoge muchos de esos acumulados. Muchos de los dirigentes más importantes de la MANE fueron dirigentes a su vez de la Marcha Patriótica, del Congreso de los Pueblos y de otras fuerzas de la izquierda. La movilización tiene el propósito de desnudar los problemas de la educación, por eso estamos desnudando nuestros cuerpos y expresando y denunciando lo que está pasando con la educación. ¿Qué es lo que está pasando? Que la crisis se viene profundizando todavía más, que el gobierno ha incumplido los acuerdos que hizo con la MANE en 2011 y que las universidades se vienen cayendo literalmente a pedazos. Cuatro aspectos fundamentales, que marcarán lo que sigue en movilización. El primero es la dinámica unitaria, que adquiere la forma de movimiento, es decir, de una dinámica de movilización en expansión continua que rebasa a las organizaciones y a la izquierda política que hace incidencia dentro de la MANE. La segunda es un ejercicio de legislación popular, es decir, la MANE desconoce al Congreso de la República cuando plantea que solamente va a negociar con el gobierno nacional directamente con presidencia y culmina su etapa de movilización diciendo vamos a hacer nuestro propio proyecto de ley. Es decir, ya no confiamos en el ejercicio representativo en el Congreso, el movimiento social, la MANE, va a iniciar su propio modelo educativo y va a empezar ese proceso de construcción. Y lo tercero es que una de las etapas de la MANE perfila algo que en la movilización agraria será muy importante y es rasgos de movimiento cívico. Es decir, las últimas movilizaciones de la MANE logran sumar sectores sociales y sectores populares que suman sus agendas y que rebasa, si se quiere, la perspectiva estudiantil que en un principio inicia. Y lo último que es fundamental es que la MANE en cierto sentido representa un renacer de la esperanza para el movimiento social y popular. Es decir, las últimas movilizaciones de la MANE logran sumar sectores sociales y sectores populares que suman sus agendas y que rebasa, si se quiere, la perspectiva estudiantil que en un principio inicia. La protesta social contribuye al país siendo una voz de, oigan, mírenos porque estamos jodidos y nos estamos muriendo de hambre, estamos en una situación muy decadente. Porque como todos nosotros es autogestión, pues es muy complicado que las cosas que nos brinda el Estado nos ayuden, entonces por lo mismo nosotros mismos hacemos las cosas.
Entonces la protesta lo que hace es dar voz a que nosotros podamos expresar lo que nos falta y hacerlo nosotros mismos. La protesta social en este país, estamos empezando porque la gente todavía no ha tomado esa conciencia que tiene que tener para que hacer de estas protestas, de estas marchas, de estas movilizaciones, algo que mueva los estados políticos en beneficio de la gente. Todavía les falta. Pero yo creo que ahí vamos construyendo, la gente está aprendiendo, la gente sabe que es lo único que tienen que hacer es eso. Hay un contexto general donde sucede, digamos, donde aparece la MANE y es después, posterior a la MANE, tenemos el inicio del proceso de paz, ¿no? El inicio del proceso de paz con las FARC. ¿Qué significa el proceso de paz para la movilización y en ese contexto la aparición, digamos, el momento del paro campesino? Muchas gracias por la invitación. Yo creo que en general esa década, que creo que la concatenación, digamos, es muy plural, o sea, no creo que haya una concatenación de uno a uno, sino que hay una caracterización como de ese momento en términos de para qué y cómo se expresa la movilización. Creo que hay una primera característica general que tiene que ver con esto que hablaba Cristian del nacimiento de la marcha, el congreso, otras expresiones, y es como la necesidad de afirmación de los sujetos. O sea, la movilización en Colombia, la movilización social, la movilización de calle, la protesta, el bloqueo, digamos, siempre ha sido una manera de afirmación y visibilización de sujetos y de luchas de todo tipo. Sin embargo, creo que la década del 2010 arranca con una idea de decir, vamos a reafirmar los sujetos de movilización social como potenciadores políticos. Hay otro elemento clave allí que tiene que ver con esa visibilización de lo regional de una manera concatenada. Creo que después, y esto es algo que viene desde la década de los 90 también, la década de los 90 fue una década muy alimentada por movilizaciones en clave regional, que también evidenciaron las particularidades de este país de regiones, que es una frase de cliché, pero que pocas veces se había entendido desde la movilización. Entonces yo creo que en ese sentido... bueno, y también obviamente eso evidencia la pretensión de no solo ser sujetos que se movilizan, sino ser sujetos que se vuelven gobierno y se vuelven, digamos, mucho más visibles políticamente. Creo que todas esas cosas nos permiten concatenar porque en el momento en el que surge este nuevo intento de negociación frente a la paz, hay unos sujetos sociales fortalecidos de una manera distinta, ¿no? Y creo que eso nos permite comprender el rol que va a jugar la movilización social ante el proceso de paz y porque digamos, hay una respuesta, o más bien hay una entrada del proceso de paz con una sociedad un poco más dispuesta, en otro punto distinto cualitativamente hablando del que estaba antes. Bueno, pues saludo a Cristian, compañera Duncan, Marcela y al equipo de la revista. Pero yo destacaría, además de lo que han mencionado Cristian y Duncan de la década del 2010, un aspecto muy importante. El 20 de julio del 2010, se celebró aquí en Bogotá el segundo Cabildo Abierto Nacional. Es decir, en ese momento el movimiento social, digamos, recupera el carácter de constituyente primario, traslada más de 30.000 delegados de las regiones a Bogotá, le plantea, digamos, al régimen un segundo documento, un segundo memorial de agravios, y a partir de ese segundo memorial de agravios, en lo que llamamos el Cabildo Abierto por la segunda y definitiva independencia, empezamos a cuestionar, no solamente el momento, sino todo el trasegar histórico de esta burguesía, intentando construir lo que ellos llaman nación, pero que nosotros todavía no encontramos su identidad, o por lo menos el reconocimiento de la diversidad en una nación, y por supuesto difícilmente encontramos en esa concepción una patria para todos. El movimiento social arrancamos en ese momento a decir, desconocemos estos 200 años del grito de una independencia que se quedó a medias porque le dio solamente la independencia a unas clases, pero que siguieron desarrollando el modelo económico y el modelo político heredado de la corona. Digamos, el paro agrario se venía gestando desde antes. Surge primero en el Catatumbo más por una obligación, digamos, de la región en tanto al
a la represión ejercida sobre los campesinos en los operativos de erradicación forzada de los cultivos de hoja de coca, ¿cierto? De la necesidad de reivindicar la vida, ¿cierto?, frente al fenómeno paramilitar que no ha cesado en el Catatumbo. Ese paro agrario, yo digo que fue importante en la medida en que fue creciendo, como lo decía Cristian, también hacia otros sectores cívicos, pero, digamos, logró sobre todo hacia el 2014 la creación de un espacio muy importante que aún se mantiene, que es el de la Cumbre Agraria, Étnica, Social y Popular, que aún es un referente, digamos, del gobierno y por supuesto un referente de unidad del movimiento social, fundamentalmente el movimiento social agrario. La importancia, digamos, de la cumbre, no solamente la unidad, sino que si uno se lee y analiza los 8 puntos del pliego, o sea, uno encuentra 3 aspectos. Uno, los de un pliego evidentemente reivindicativo, es decir, como decir, aquí necesitamos esto con urgencia, pero también plantea elementos de lo que puede ser una plataforma de lucha unitaria. Y si uno profundiza más en sus planteamientos, uno puede decir, ahí hay elementos para la construcción de un programa de gobierno. Es decir, eso arranca con el paro del 2013, el paro agrario, pero se desarrolla hasta el 2014, cuando la unidad del sector agrario fundamentalmente da la posibilidad de ir a la cumbre. Ahora, no debemos desconocer tampoco para esa década, ¿cierto?, la MING, ¿cierto?, la minga indígena. Social y comunitaria. Social y comunitaria, que, entre otros aspectos, digamos, igual que la MANE, casi que son pioneros de las grandes movilizaciones de esa década, ¿cierto? Y eso todo se va juntando, hay una continuidad en la lucha. Yo creo que en nuestro país hay una continuidad en la lucha, con mayor auge, con momentos de reflujo seguramente, pero siempre está presente en las organizaciones sociales, en los movimientos y plataformas sociales que se van construyendo, mantener la movilización como una herramienta para plantear reivindicaciones económicas y sociales, pero también reivindicaciones de carácter político en aras de cambiar, por ejemplo, el modelo de desarrollo rural, que es un planteamiento, el modelo, ¿cierto?, cómo se hace la explotación minera en nuestro país, cómo se hace la extracción, digamos, de recursos naturales afectando el medio ambiente, pero también planteando elementos importantísimos como la autonomía, ¿cierto?, la reafirmación de la autonomía de los pueblos indígenas, la reafirmación de la autonomía de los pueblos afrodescendientes, pero también de las comunidades campesinas. Una cosita, perdón, que me parece importante, y es que creo que esas movilizaciones, más que todo ese paro agrario en su ciclo completo, digamos, no solo en 2013, pero creo que volvió a generar una idea importante, y es que hacer un paro es posible, ¿sí? Porque creo que la movilización de la MANE tuvo una ola fuerte en eso, pero digamos, fue dentro de las universidades, se generó una solidaridad muy importante a partir de la ciudadanía en general. No creo que solo fueron los movimientos organizados, sino la ciudadanía en general, algo muy similar a lo que estamos viendo hoy. Creo que hoy es aún más potente, pero creo que el paro agrario mostró que era posible sostener un paro, porque también veníamos los sectores organizados, quienes estábamos en los sectores organizados ya, digamos, tradicionalmente del movimiento social y político, de oposición, de confrontación en Colombia, veníamos de intentos que no lograban consolidar un paro, ¿cierto? Pues había jornadas. Eso tiene mucho que ver también con la crisis del mundo sindical, de la crisis del trabajo y la diversificación de las formas de trabajo, pero digamos ya había cierta como un descreimiento, ¿no?, frente a la noción de paro. Cuando irrumpe esta lógica de paro agrario desde lo que significó 2013, no solo Catatumbo, Boyacá, digamos que además involucra unos sujetos nuevos que no eran los sujetos tradicionalmente organizados en el movimiento social, y que creo que eso fue una sorpresa interesante para todo el mundo. O sea, nadie pensó en su momento que los campesinos de Boyacá, con todas sus características específicas, que no necesariamente, si bien entre ellos había muchos actores organizados, no era la mayoría de quienes se movilizaron. Nadie pensó en su momento que esos campesinos fueron capaces de sostener un paro. Y creo que eso fue muy importante, porque no solo no lo creyó el movimiento social organizado, sino no lo creyó el país.
y ellos lo fueron haciendo, y en general las expresiones campesinas rurales, digamos, del resto del país, y eso fue muy importante. Así como la MANE tuvo un efecto esperanzador, ese paro tuvo un efecto de decir, pues escucha, es posible sostener un paro, es posible retornar a una idea del paro, huelga, ¿no? Del pueblo movilizado, diciendo no vamos a aguantarnos esto, vamos a parar efectivamente, más que solo como un acto simbólico. Y creo que eso fue fundamental, que generó en las ciudades. Nosotros veníamos, que eso también tiene mucho que ver con la minga y con lo que después también de marcha patriótica y del camino que se menciona, porque creo que fue volver a interpelar a esas clases medias urbanas y a esa ciudadanía urbana que siempre asumía que esto sucedía por allá, en los sectores olvidados del país. ¿Cierto? Ve cómo se movilizó la gente en las ciudades, tanto desde lógicas de solidaridad como desde lógicas también de confrontación y digamos, oposición abierta, fue muy importante también. Creo que generó un nuevo repertorio en las maneras de movilización que se mantiene. Víctimas del conflicto armado, por las víctimas del Salado. Yo diría que este es un pueblo de cuero duro, o sea que aquí le dan garrote al pueblo y aguanta, pero estas protestas que ya incomodan a cierto grupo de la comunidad que es como indiferente al tema, llegará el momento en que van a lograr su objetivo, que es despertar a todo el mundo. Frente a la década anterior sí hay un cambio, ¿no? Que era lo que no se lograba hacer con el paro universitario, los varios paros universitarios frente al Plan Nacional de Desarrollo, frente al paro nacional agrario y popular, que no lograban traer esas otras solidaridades de la ciudad y de otros sectores. Creo yo que eso es un elemento para diferenciar y para mostrar los cambios también que hay en términos de la movilización. Nosotros venimos de varias décadas, 30 décadas de estigmatización de las luchas populares, ¿cierto? Como en este discurso muy ya clichésudo de la combinación de las formas de lucha versus todo lo que no la lucha popular es porque es guerrillero y eso es malo y es injusto y es ilegítimo y además da miedo y si te metes te van a matar. Tenemos toda una concatenación discursiva y de prácticas que se instaló en el sentido común, y yo creo que esas movilizaciones lo que lograron fue decirle a la gente esto también es suyo. O sea, esto no solo somos los que estamos ya organizados, sino que esto también es suyo, y la MANE involucró a los papás y a las mamás, involucró a los hermanos, a los bebés al barrio donde vivían los chicos, y la minga recorrió todo el país diciendo pueblo por pueblo, oigan, aquí estamos y esto tiene que ver con usted, y el paro agrario le dijo, se van a acabar las papas y se va a acabar la vergüenza y se va a acabar usted qué va a hacer, y creo que hay una clara solución. Inclusive yo creo que hay algo también que se logra en esa época a propósito de ese contexto de un discurso muy fuerte y muy arraigado en el conjunto de la sociedad, y era el discurso de la infiltración del terrorismo y de es decir, esa visión, esa necesidad de disciplinar a la sociedad. Creo que esta etapa arroja dos mensajes que en mi opinión son muy importantes, que tienen que ver con la visibilización de los sujetos en movilización. Y el primero es que la movilización por naturaleza no es violenta. Creo que fue un mensaje que se logró instalar. Y el segundo, que creo que el paro agrario fue quizá, digamos, muy preciso en eso, y es que el Estado reprime. Y el Estado reprime de una manera desproporcionada, de una manera sistemática, e independientemente de la actitud del movimiento social hacia el Estado. Es decir, todo lo que ocurrió allí, toda la cantidad de denuncias que había, y eso tiene mucho que ver también con las dinámicas de solidaridad. De hecho, los primeros cacerolazos responden a uno de los momentos de mayor violencia por parte del Estado contra la movilización, particularmente en el suroccidente. Es decir, eso es lo que arroja allí, y es importante porque, en mi opinión, ayuda a empezar a romper uno de los, si se quiere, pilares de esta matriz de opinión, de esta visión hegemónica, de la movilización como algo negativo, de la movilización como algo que genera miedo, del sujeto en movilización como un actor potencialmente negativo, y de las calles como un escenario de acción política, válido. El único gran momento donde sentimos una movilización ciudadana fuerte, masiva, fue el momento post-plebiscito. ¿Qué creen ustedes que pasó? ¿Por qué esos actores sociales que se vienen fortaleciendo, digamos, estamos hablando de una década donde ciertamente se están fortaleciendo los actores y los sujetos sociales frente a este tema de la paz?
porque solamente vemos como ese gran momento post plebiscito, pero después frente al tema de implementación como que todo, digamos, después de la dejación de armas, como que el tema desaparece un poco de las calles, de la opinión pública, de todos los lugares donde se genera no solo la movilización ciudadana, sino también esa movilización de la opinión. ¿Qué creen ustedes? ¿Quién quiera empezar? Bueno, yo creo que ahí han sucedido varias cosas. Digamos, uno, el régimen ha logrado posicionar la tesis de que la paz deviene del silencio de los fusiles. Eso es algo que se logró posicionar y que aún, digamos, permanece en el subconsciente y en el consciente, digamos, de las personas. Es decir, ya las FARC firmó, ya las FARC dejó armas, ya las FARC se reincorporó a la vida constitucional y esa es la paz. Eso no solamente ocurrió con FARC. Por supuesto que eso trae su historia, es que los anteriores procesos de diálogo y negociación realmente fueron así. Es decir, lo que hubo una reinserción económica mal o bien llevada, cada grupo hará su propio balance, una amnistía e indulto general, digamos, es decir, a esos malos muchachos la sociedad y el Estado los perdona y ingrese, y digámoslo, fueron tres aspectos, básicamente, lo que se negoció con el Quintín-Lame, con el PRT, con el EPL, con el EPL, con el M19, era amnistía e indulto general, reincorporación económica y favorabilidad política. No hubo en ninguno de esas negociaciones un planteamiento que involucrara, o si lo hubo en el diálogo no pasó a la negociación, y si lo hubo en la negociación no se negoció. Lo cierto es que no hubo nada para el resto del país, salvo para aquellas personas que en su momento se alzaron en armas. Es decir, esa matriz le quedó hacia la gente, y entonces para los procesos como el de FARC y el que se ha adelantado por lo menos y que aspiramos se siga con el Ejército de Liberación Nacional, pues el planteamiento ha sido diferente. Es decir, aquí se negocia, por supuesto, para dejar las armas, pero se negocia para resolver conflictos sociales, económicos y políticos de toda la sociedad. Pero eso la gente no lo vio así. Entonces, por eso, cuando se perdió el plebiscito, yo creo que la movilización no se generó a partir de no van a cumplir lo acordado, sino las FARC no van a firmar, las FARC se van a regresar y vamos a volver a la confrontación. Y por eso, digamos, personas de distintos extractos sociales y de sectores sociales pues dijeron no podemos permitir que la confrontación continúe. Cuando se da la renegociación, las FARC aceptan unos cambios en el acuerdo inicial firmado en Cartagena. Dijeron, listo, esto ya está, y lo demás, pues, siempre lo hemos vivido, entonces lo seguiremos sufriendo y lo seguiremos luchando, ¿cierto? De la misma manera con las movilizaciones sobre reivindicaciones específicas. La participación en el proceso de paz de La Habana fue absolutamente disciplinada, ¿cierto? Entonces había unas jornadas para eso, ¿sí? Entonces la gente tampoco se movilizó interpelando el proceso, porque sentía que eso estaba ordenado en unas etapas, yo creo que también por respeto, pero también un poco como, sí, asumiendo las reglas de juego. Entonces estaban los foros de PNUD, estaban las visitas que hacían ciertos sectores y ya. Entonces no había otra manera de interpelar el proceso, y creo que eso también es un aprendizaje que hay que generar, que yo siento que el ELN intenta, ¿no? Como plantearlo diciendo la participación de la sociedad es fundamental, pero eso choca con una sociedad que no ve cómo, no. Y eso también tiene que ver, creo que con eso que se generó en esos 30 años de ataques y de criminalización y todo esto lo que hablamos ahora, y es que lograron decirle a la sociedad que la guerrilla en toda su expresión, tanto FARC como ELN, no son unos mediadores del sentir de la gente.
que el plebiscito sí significó una movilización, no solamente después de, creo que antes de, o sea, las organizaciones se movilizaron de una manera tremenda haciendo campaña. Efectivamente el gobierno fue súper indiferente con el tema, pero sí hubo una movilización muy fuerte, ¿sí? En todos los sentidos, en hacer pedagogía. Creo que los resultados del plebiscito los evidencian, que yo creo que no hay que echarlo a la borda solamente porque perdimos por muy pocos votos, pero además la gente en las regiones que poco se expresaban realmente se expresó y sentó un hecho. Entonces creo que ahí también hay una característica muy importante a rescatar. Hay algo que, digamos, marca también el momento, y es que, para decirlo de alguna manera, exageramos al prescindir de lo que nos podía generar, digamos, diferencias. Es decir, una vez se dan los resultados del plebiscito, el mensaje que nos unifica y que genera esas dinámicas de movilización va a ser la existencia del acuerdo como tal. Es decir, el mensaje político se ubica allí. Y eso, desde luego, que hoy, cuando hablamos de lo que implica la implementación, pues nos pasa factura. ¿Sí? Creo que hay otro elemento allí, y es que el conjunto de la izquierda política habría que analizar cómo lee y cómo leyó el proceso de diálogos de La Habana, cómo lee el escenario de diálogos con el ELN en perspectiva de ser poder y de ser gobierno. ¿Sí? Porque creo que allí, digamos, allí no había un consenso por parte del conjunto de la izquierda en leer lo que implica la potencia transformadora que hablan los acuerdos de La Habana en perspectiva de acumular en clave de ser poder. ¿Sí? E inclusive el papel que jugaría el escenario de diálogos del ELN en ampliar mucho más, como lo dice Uber, ese programa político de la transformación. Y eso deriva en que los escenarios de movilización y de apropiación social del acuerdo se vean afectados al día de hoy. ¿Sí? Sin embargo, yo creo que hay algo muy interesante, y es que yo creo que sí han habido dinámicas de movilización alrededor de la implementación, y en particular han sido locales y han sido muy fuertes. ¿Sí? Es decir, el tema de Tumaco, el tema del Catatumbo, Bajo Cauca, el Chocó han mostrado dinámicas de movilización que están vinculadas con el tema PENIS, sustitución, exigencia de la sustitución concertada, voluntaria, de acuerdo a los planes, incorporación de más municipios dentro de estos planes, y también con el tema de PDs. Entonces yo creo que allí también hay un germen de esa apropiación de toda esa potencia que habrían los acuerdos de La Habana. La pregunta es cómo se logra, digamos, a partir de esos ejercicios, acumular mucha más fuerza en clave de algo que yo creo que es fundamental, y es que nos corresponde imponer la implementación de los acuerdos de La Habana e imponer la salida política con el Ejército de Liberación Nacional. Tenemos por primera vez una coordinadora de los cocaleros a nivel nacional que busca, digamos, trae de nuevo el tema y que habla de este tema de la sustitución voluntaria, efectiva en los territorios. ¿Qué significa la COCAM y qué significan los cocaleros hoy en el espacio de la discusión y de la posibilidad de la movilización a nivel nacional? Bueno, la COCAM tiene una historia. O sea, en los últimos 35 años, los cultivadores de hoja de coca, marihuana y amapola, pues que es, digamos, un mapa de su presencia que se ha ido trasladando de acuerdo a cómo evolucionan la política antidrogas. Entonces el cultivo, digamos, desaparece transitoriamente y vuelve y aparece o unos kilómetros más adentro o muchos kilómetros en otro departamento. Entonces, los cultivadores de coca en nuestro país participaron de un esfuerzo continental que se denominó el Consejo Andino de los Cultivadores de Hoja de Coca, cuyo presidente fue Evo Morales, en ese momento representante de los cultivadores de hoja de coca del Chapare, hoy presidente de la República Multinacional de Bolivia. Pero también en los diálogos del Caguán se hizo un esfuerzo después de la audiencia internacional sobre cultivos ilícitos, en el cual las FARC presentaron una propuesta de programa piloto en Cartagena del Chairá. Se hizo un esfuerzo de una coordinación de los cultivadores que también se llamó
coca, no Cocán, sino coca. Este esfuerzo terminó con el fin de la zona de distensión o la zona de despegue, porque pues esta propuesta estaba ligada fundamentalmente a los diálogos. Luego entonces ya con el Acuerdo de La Habana, el punto 4, surge, digamos, una coordinación de organizaciones campesinas, porque realmente es una coordinación de organizaciones campesinas que tienen su presencia territorial en regiones donde se cultiva hoja de coca, marihuana y amapola. Hoy, digamos que la COCAM en los últimos años se ha convertido quizás en el primer referente de los cocaleros para exigir la implementación del punto 4. Yo quería hacer una pregunta porque frente al tema de implementación en los territorios, los cocaleros sí asumen una mayor visibilidad, pero no vemos a organizaciones campesinas hablando, por ejemplo, del tema de la puesta en marcha del Fondo de Tierras, o también desde los cocaleros no vemos como la conexión que tiene punto 4 con punto 1, ¿no? Digamos, para poder hacer una sustitución efectiva necesitamos acceso a tierras, necesitamos complementar, porque sentimos que esos otros actores campesinos no están teniendo la visibilidad y no están exigiendo esos otros mecanismos que están dentro del acuerdo. Digamos, los cocaleros hacen parte de las organizaciones y se supone, ¿cierto? Se supone que en la implementación del PENIS, donde se da la integralidad, o sea, la unidad entre el punto 4 y el punto 1, es en el desarrollo de los PISDA y por supuesto en los PEDET, pero casi ningún municipio ha avanzado en el PISDA, porque lo que se ha dado por parte de la Agencia de Renovación del Territorio es, digámoslo así, dejar de lado los PISDA, que tienen que ver con un proyecto de largo aliento, con planes de desarrollo municipal para la sustitución de los ingresos que se proveen ahora por la producción de hoja de coca, y se ha enfocado solo en los PEDEC, que digamos es una visión un poco más macro regional, pero además con los cuales se está intentando simplemente implementar la misma política del Estado, es decir, no hay cambios en la política del Estado, no hay interés del Estado de modificar el modelo de desarrollo rural. Yo pienso que en eso también, obviamente, la mirada que planteó, que conoce muy de cerca la cuestión, pero yo pienso que hay dos cosas también que pueden ser complementarias. Una es que siento que no hay que dejar encerrar el acuerdo de paz en el mismo acuerdo de paz, o sea, no hay que corporativizar el acuerdo de paz. Pienso que una estrategia importante es leer e involucrar en el análisis las otras maneras de movilización que tienen las organizaciones y los procesos en los territorios, pero cuando uno mira todos los intentos y experiencias que hay en este tiempo reciente de generación de espacios de coordinación, de participación, de abrir participación para la construcción, digamos, plural de políticas públicas. Yo creo que hay que tomarse esos espacios. Nosotros como movimiento deberíamos tener, como movimiento social, plural, como sociedad, como una ruta alterna de implementación que nos diga, puede que esto no se llame PEDET, pero aquí la gente está ejerciendo una práctica de participación en la cual está definiendo el plan de desarrollo de su municipio, en la cual está definiendo su plataforma, su pliego, sus luchas, y esto lo vamos a validar como un PEDET, y con base en esto vamos a movernos, porque creo que si no, sí nos va a cerrar el establecimiento en la idea de que se va a volver vetusto el acuerdo de paz, o sea, de que lo que está allí contenido no tiene vida, no tiene utilidad, no tiene sentido, no tiene, sí, creo que ellos ni siquiera ven la cosa tan integral como vida, sino que como esta medida ya quedó como, la lista de chequeo quedó desactualizada y ya no sirve para nada y el gobierno va a proponer otras cosas. Y lo segundo es que creo que deberíamos tener un plan estratégico conjuntamente construido, y creo que en eso también la cumbre tiene un papel importante, no sé cómo lo estoy trabajando, pero hay una serie de escenarios hacia octubre del 2019 en plano electoral local que tienen que ver con llegar a ser gobierno en muchas regiones del país. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo muy grande que lo construyó por el Acuerdo de Paz, llegue a ser parte de los programas
y propuestas de gobierno que desde la gente se están construyendo, así se llamen de diferentes maneras, porque esta estigmatización que se ha generado hace que la gente no quiera tener nada que ver con el acuerdo de paz. Diga, no, yo esto déjelo ahí porque eso es un conflicto, un problema. Bueno, entonces pongámosle los nombres que sean, pero los contenidos volvámoslos parte de los programas de gobierno que se quieren construir, que se quieren implementar, y creo que es una herramienta fundamental que podemos tener ¿Cómo le generamos una disputa al gobierno del establecimiento frente a que los contenidos de este acuerdo de paz son contenidos estratégicos para el país? ¿Sí? Que además tampoco son nuevos, vienen de años de luchas, o sea, el acuerdo de paz recoge las luchas sociales también. O sea, todo lo que está en el punto 1 y en el punto 4, en el punto 2 de participación política, pues son puntos que no se los inventó las FARC ni se los inventaron los negociadores del gobierno, son puntos que vienen de siglos de años de movilización de la gente. Entonces creo que hay que reivindicarlo en ese sentido también y buscarle la manera, o sea, busquémosle la comba al palo, porque si no, lo que va a pasar es decir, este texto ya no sirve, miremos otras estrategias, y pues no nos sirve a ninguno que eso suceda así. Yo creo que además no se trata solamente de un tema de, si se quiere, la voluntad del campo popular de incorporar dentro de su agenda el tema del fondo de tierras y demás, es también el contexto que se desarrolla en los territorios en este momento. ¿Sí? Es decir, las áreas donde se ha priorizado, donde se están desarrollando los proyectos asociados a PENIS, a PEDET y demás, son a su vez las zonas de más intensa violencia sociopolítica en el país. Y eso impacta la capacidad de movilización del campo popular, necesariamente, ¿sí? Que tiene que ver ya con otra dimensión del acuerdo, y es todo el tema de las medidas efectivas para el desmonte del paramilitarismo, o como quedó denominado dentro del acuerdo. Pero allí también hay que, digamos, yo creo que el acuerdo genera una serie de realidades políticas, y creo que eso también está en disputa, es decir, cómo se generan esas realidades políticas. Me explico. Es decir, Uber plantea que mucho del tema que está asociado con PENIS es lo que se ha empezado o lo que ha avanzado, si se quiere, más en términos de implementación. Y eso genera una realidad política de concentrar la movilización y la disputa hacia allá, ¿sí? Pero la misma dinámica de la implementación y de la normalización jurídica del acuerdo lo que hace es que uno tenga que moverse entre lo que va en el Congreso y va avanzando, se cae, y lo que efectivamente se está avanzando en el territorio, y si el movimiento social y popular, digamos, se deja absorber por esa dinámica, cuando nos demos cuenta, mucho de lo que estaba acordado va a estar completamente desarmado en la práctica. ¿Sí? Es decir, hay también una lógica de cómo se ha desarrollado la implementación, si se quiere, de absorción institucional, de desgaste y de represión en el territorio, para que el acuerdo no logre desatar la potencia que tiene en su implementación. Voy a cambiar ya de tema. Vamos a pues, abordar el tema de los estudiantes, ¿no? En el 2018 quiero empezar con Cristian. ¿Qué ha significado este movimiento estudiantil, y hacia 2019 cuál es el panorama con esta movilización estudiantil? Yo creo que este movimiento estudiantil es una suerte de, en primer lugar, una suerte de crítica a una serie de errores y de dificultades y de limitaciones que tuvo esa etapa de movilización de 2011 al 2015. ¿Sí? Es decir, en muchos sentidos es una superación de limitaciones que tuvimos. Yo hice parte de la MAN, no hago parte de la UNES. Digamos, allí hay unas afirmaciones en términos de superación, dificultades que se tuvieron en 2011, y eso, digamos, es muy valioso. ¿Sí? Yo creo que la UNES representa un paso adelante en la visión de movimiento. ¿Sí? Es decir, si la MANE logró que fuese rebasada de las organizaciones estudiantiles que la componían, la UNES lo ha hecho mucho más. Pero también pone presente los límites de esas dinámicas, es decir, los límites de la dispersión creativa. Y es, por ejemplo, todo lo que ha sido el proceso de interlocución con el gobierno nacional. ¿Sí? Es decir, allí se empieza a sentir mucho el peso de esa dispersión que agrupa la UNES. Entonces, lo que la UNES dice hoy es, hay un debate con el modelo de financiación. Es decir, no es un debate de presupuesto, no es un tema del porcentaje del aumento, es un problema de cómo está diseñado el modelo de financiación de la educación superior. Tiene que ver con conciencias, tiene que ver con ICETEX, tiene que ver con base presupuestal. Y es eso a lo que vamos a atacar como UNES. Creo que es un salto muy interesante, o sea, se mantiene esa lógica de no solo lo reivindicativo, sino también pensar en clave del nuevo modelo. ¿Sí? Y eso creo que es muy interesante por parte de la UNES. Y otro aspecto es que esta es la movilización estudiantil
por lo menos en los últimos 10, 15 años, de orden nacional con mayor sostenimiento en el tiempo. Y hoy creo que la UNED cierra esta etapa, cierra el año, ubicando la convergencia con otros sectores sociales y populares, que es creo que el cierre de año, en mi opinión, más esperanzador. Es decir, ese anuncio de proyectar y de llamar a la unidad y a la convergencia para pensar una dinámica de paro nacional hacia el primer semestre de 2019, retomando otros espacios unitarios que ya se habían pronunciado en ese sentido, creo que es bastante valioso. ¿Sí? Es decir, que se ubique de nuevo que la agenda estudiantil, claro, es importante, es definitoria de la UNED, pero que hay todo un conjunto de contradicciones que requieren ya una respuesta mucho más fortalecida en términos de convergencia de sectores, de actores políticos en la movilización. Donca, ¿qué otros escenarios de movilización para el 2019 se vislumbran? Bueno, pues obviamente se ha hablado de, digamos, yo creo que el 2019 va a entrar con mucha fuerza de movilización, va a haber un escenario de paro nacional que se está hablando y que ya se está cocinando. El tema de la capacidad de movilización estudiantil sin duda ha significado como un renacer, pero yo creo que eso también está alimentado, y creo que tiene mucho que ver con el tema anterior que hablábamos de la paz y del acuerdo, porque pienso que está alimentado como por una ola ascendente, ¿cierto? Pienso que lo que logró el tema del acuerdo de paz también, a pesar de todas las dificultades que hemos señalado, es que efectivamente se desvelaron otros temas del país que estaban ahí y que siempre estaban un poco detrás de la cortina de la guerra, como que no se podían tocar, porque si tú los tocabas es porque querías desarmar el Estado o la institucionalidad. Entonces el mismo ataque que hace la guerrilla, entonces todo esto está acá, entonces no hay nada que hablar, ¿sí? Y fue mucho más duro posicionar esas agendas y legitimarlas socialmente. Yo siento que hoy esa ola ascendente que pasa por esos efectos del acuerdo de paz, pasa por lo que significó las elecciones a la presidencia, sin duda, que lograron, o sea, que también es un tipo de movilización. Yo digo que una propuesta alternativa saque más de 8 millones de votos, ¿cierto? Es una cosa inaudita en términos de movilización en el país también, y que luego una consulta anticorrupción que tenía muy poco chance en general de verse como algo pragmáticamente posible, ¿sí? Logra sacar 11 millones y punta de votos, y uno dice, un momento, o sea, hay una intención de la ciudadanía, de la gente, de las organizaciones, de todas las expresiones, de decir, vamos hacia un cambio en este país, es importante, no es algo negociable, lo vamos a lograr, y pienso que eso tiene mucho que ver en el impacto, en la manera como se desarrolla también esta movilización estudiantil universitaria que actualmente está vigente y cómo se está proyectando el escenario para el próximo año. Entonces yo creo que hay que ser muy cuidadosos de no volver a encerrar la movilización entre quienes ya estamos organizados, sino insistir en que esto es una movilización ciudadana, no generar, digamos, fragmentaciones entre los distintos tipos de reivindicaciones, saber leer muy bien por qué la gente se movilizó, o sea, por qué la gente fue capaz de construir una campaña presidencial con las uñas, poniendo sus propios recursos, su propia voluntad, sus propias acciones, sin que nadie le fuera a corresponder por algo, y por qué la gente también salió a votar por algo que nunca le iban a reconocer en términos de la consulta anticorrupción. Eso hay que saberlo leer muy bien. Y por qué la gente siente hoy en día que la lucha estudiantil es legítima. O sea, por qué la gente, después de muchos años en que la lucha universitaria era muy solitaria, hoy en día sí dice, sí, este es un tema de país que hay que resolver. Creo que podríamos perder la capacidad de lectura de esas claves. Creo que hay que volver la convocatoria de movilización hacia el 2019 algo muy legitimado socialmente, o sea, casi que saliendo de la gente, de la ciudadanía, del común, de los hogares, de las casas, de los barrios, de las veredas del país, realmente como performativamente construirlo de una manera contundente. Creo que eso puede significar realmente un quiebre en la dinámica del país en el 2019, porque además siento que lo que ha sucedido en Francia en estos días realmente lo pone uno a pensar, o sea, que no siempre son esas planificaciones las que logran generar los quiebres, sino que hay un potencial en la vida misma de la gente, en su manera de asumir el país, en sus maneras de asumir su propia vida, que realmente tiene un punto de estallido, y que lo que hay que hacer en ese punto de estallido es alimentarlo, potenciarlo y estar allí, y creo que el 2019 es una oportunidad muy interesante para Colombia en ese sentido. Desde muy pequeña en mi familia se me enseñó que una de las cosas más legítimas que tenemos como pueblo colombiano es alzar nuestra voz, así que desde muy pequeña he participado en marchas. Sirven muchísimo porque no solamente nos hacemos visibles,
al ser los otros la voz que nunca se escucha, sino también porque creamos una conciencia colectiva. Masivamente podemos dar a conocer nuestros pensamientos a los demás, ¿sí? Entonces yo creo que es necesario, no creo que sea ilegal o delito derecho a expresarse, ¿sí? Entonces yo creo que lo veo bien de una manera pacífica. También he salido a marchar mucho y considero que realmente es importante marchar sobre todo cuando, digamos, uno no se siente representado con respecto a un gobierno, a una sociedad, a una decisión, a un decreto. Voy a seguir con Uber preguntándole, en este contexto para 2019, ¿cómo están las organizaciones sindicales viendo qué va a pasar, qué va a hacer, cómo lo vamos a hacer? Bueno, el movimiento sindical que hoy en Colombia representan 7 centrales. Es una desgracia. Movilizar al 0,0. Es una desgracia para para un 4% de sindicalizados, de la población económicamente activa, entre comillas, porque el 13% son de la informalidad. Perdón, 13 millones son de la informalidad. Es decir, como el 60%. El 64, si no estoy mal, de la población está en la informalidad y el resto tienen contratos bastante precarios que no les permiten sindicalizarse. Entonces unas centrales que en suma, por el censo que precisamente estamos entregándole al Ministerio del Trabajo, sumamos como 1.200.000 trabajadores sindicalizados, no todos, por supuesto, de la economía formal, porque en las centrales hay muchos trabajadores afiliados de la informalidad. Pero sí hay una decisión de la central, de todo su ejecutivo, de vincularse a la movilización con temas, yo digo que por su especificidad nos van haciendo coincidentes con otros sectores. Uno, el tema de la paz. O sea, la CUT ha dicho, el movimiento sindical debe pasar de la retórica a las acciones prácticas en respaldo a los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional y a la exigencia de la implementación de los acuerdos de La Habana, porque ha tenido siempre un respaldo, pero un respaldo, digámoslo, teórico. Dos, el tema de la lucha contra la corrupción. Tres, contra, la reforma tributaria, ¿cierto? El paquete económico, contra la reforma pensional que se viene cocinando. Y, digamos, por el derecho a la vida, porque es muy grave lo que está ocurriendo en nuestro país. Es decir, hay unos elementos que nos hacen coincidir con otros sectores sociales en ese sentido. Es decir, la CUT se declaró como una organización en oposición al régimen y al gobierno de Iván Duque, y así se ha mantenido en las 2 últimas juntas nacionales de la central. Es decir, nosotros tenemos que desarrollar ese planteamiento de nuestra dirección nacional de acciones concretas para oponerse al régimen. Hemos estado, participando activamente en lo que es el coordinador de organizaciones sociales COS, que bueno, ha tenido una evolución en sus nombres, pero la central ha estado siempre en los últimos meses dispuesta a participar allí. No podríamos decir que la participación del sector de los trabajadores sindicalizados se vea masivamente, salvo el magisterio, por supuesto, que tiene, su propia discusión y su propio interés frente al tema de la educación, sobre todo en el tema presupuestal. Pero se ha ido vinculando poco a poco otros sectores sindicalizados. Ahora, hay para el año entrante la negociación del sector estatal. Hay negociación con el gobierno lo que se llama el acuerdo marco para todos los trabajadores del Estado. Ese es un momento donde seguramente se puede potenciar la movilización no solo del magisterio como sector de trabajadores del Estado, sino de otros sindicatos del sector estatal. Y por supuesto está dentro de la central
pues un sector muy importante de trabajadores de la informalidad en los centros urbanos, que son transportadores, vendedores ambulantes, que aspiramos nosotros se vinculen a la movilización. Ya, por ejemplo, en la movilización del 28 vimos un sector grande de bicitaxistas, de mototaxistas, y la tarea de la central es acercarse a todos esos sectores en la idea de que sumen, digamos, a una convergencia. Por supuesto, tenemos toda la decisión de participar a final del mes de enero en lo que es el encuentro nacional del movimiento social, de las organizaciones sociales, que es, digamos, un paso más que damos hacia la planificación de lo que podría ser un paro nacional. Todavía no hablamos de paro cívico, pero sí de paro nacional. Y por lo menos la central no hemos hablado de fechas de movilización en enero, pero sí de participar en el encuentro del movimiento social colombiano para planificar lo que sería el paro del primer semestre. Creo que hay otro aspecto importante que lo mencionaba Donca, es el tema de la movilización en las elecciones regionales y locales. Yo creo que la movilización efectivamente tiene distintas formas de expresarse y por lo tanto no solamente, digamos, la huelga, el paro, el mitin son formas de expresión de la inconformidad popular. Y es decir, si el primer semestre le vamos a trabajar, yo diría, al tema de un paro nacional, pues eso debe estar coordinado, concatenado con lo que es una propuesta de movilización en las urnas para, digamos, dar un salto muy importante. Se calcula, ¿cierto?, por lo que fueron los resultados de la elección presidencial y de dónde se ganó digamos, o dónde hubo mayor participación frente a la consulta anticorrupción, que una propuesta alternativa de gobierno podría empezar a gestarse en más de la mitad del país, es decir, más de cerca de 600 municipios podrían estar dando un salto, una sorpresa para la conformación de una alternativa de poder hacia el 2022. Creo que para terminar las reflexiones, el 2019 es un campo abierto y es un campo abierto para luchas sociales en diferentes niveles, ¿no? Estamos hablando desde lo electoral, pero también hay una movilización clasista que se está refortaleciendo con lo que nos señalaba Uber, con actores sociales como los estudiantes que otra vez aparecen en el escenario y se están fortaleciendo. Y creo que es lo interesante de este periodo, digamos, el gobierno de Iván Duque abrió y reanimó muchas fuerzas políticas, el proceso de paz lo fortalece y tenemos pues que estar preparados para un 2019 de movilizaciones, de participación agitado continuamente, con mucho trabajo para los sectores de izquierda, pero que se puede capitalizar no solo en las calles, sino también en los territorios, en las elecciones, en recuperar espacios, en construir y en pensar en esas propuestas alternativas de país que se construyen para los sectores sociales del país. Creo que esa es como una gran conclusión que se podría extraer de este espacio. Agradecer a nuestros acompañantes por toda esta reflexión, por permitirnos hablar, discutir y pensar pues qué nos viene para el 2019. No olviden seguir acompañándonos en el espacio de Izquierda TV, leer, compartir y difundir la revista Izquierda. Nos vemos en 8 días. Chao. Siento una voz que me dice, abúsate.